Crónicas, y leía Crónicas, y de allí surgió este pensamiento de este día, de esta hora, gloria al Señor. ¿Cuántos de aquí, hermanos, amén, han hecho cosas que después se lo han lamentado? ¿Cuántos de aquí han cometido errores a veces? Yo he cometido errores. Y el mexicano diría, nuestra hermana Pati, ahí está, Samuel, ahí está también, ¿verdad? El mexicano diría, la he regado. Y a veces, más de una vez la hemos regado, nos hemos equivocado, más de una vez hemos cometido errores. Algunos son no muy dolorosas, pero otros sí duelen más que otros. Y es donde nos hemos dado cuenta que los errores, que todas las cosas en realidad, todas las acciones, todas las actitudes, traen sus consecuencias. Cuando hablamos de consecuencias, hablamos de lo que trae, ¿verdad? De lo que uno siembra cosecha, pero en realidad es que todo lo que nosotros hacemos trae su consecuencia, sea para bien o para mal. Amén. Venía a mi mente este adagio o este pensamiento que dice: no hagas cosas buenas que parecen malas. No hagas cosas buenas que parecen malas. Es decir, las personas no tienen acceso a tus buenas intenciones. Por más que tú digas que tu intención era buena y que alguien lo malinterpretó, es una realidad que algo hiciste para que otros sintieran agredidos, confundidos o malinterpreten tu mensaje. Por eso dice el pensamiento, ¿verdad? No hagas cosas buenas que parecen malas o que son malas. Usted entró aquí y usted tal vez puso su ofrendita allí, ¿verdad? En el ofrendero, gloria a Dios. Pero cuando alguien ha pagado un seminario, cuando alguien ha pagado una conferencia de un boleto de 50, de $100, de 150, se da cuenta que allí lo que le dicen a uno es libreta en mano, lápiz en mano, y todo, y usted va preparado. ¿Por qué? Porque usted de la convención quiere traerse lo más información posible. ¿Por qué? Porque usted quiere hacer su negocio, porque usted quiere crecer en la mecánica, porque usted quiere crecer en lo que hace, porque usted quiere llenarse de información. Acá no venimos a darle solamente información, sino que venimos a proyectarle vida, porque la palabra de Dios es vida y vida en abundancia. Es agua viva que salte para la vida eterna. Así es la palabra del Señor. Todos necesitamos crecer y aprender al Señor. Por la gracia y la misericordia del Señor, cuando Dios me llamó hace 20 años atrás, un jovencito, 20 años atrás, 2 décadas, yo estaba en mi primer amor y yo no sabía quién llegaba y no llegaba. Yo lo que quería es llorar, saltar, danzar. Es todo lo que yo quería. Es todo lo que yo quería hacer en la casa del Señor. ¿Qué estaba haciendo usted hace 20 años atrás? ¿Qué estaba haciendo usted hace 18 o 19 años atrás cuando uno estaba llegando aquí en este país? Y mire, hermanos, su perseverancia del Señor, su permanencia en el Señor, eso es lo que le hace que lo levanta y lo restaura, lo forma y le hace ver también cosas que usted nunca se ha imaginado. El hermano Gaspar predica mucho de eso, ¿verdad? Sacrificar cosas, y aquí testifica, sacrificar cosas. Sacrificar cosas, hermanos, es que tú te levantas a veces a la madrugada y decir: Señor, yo no entiendo lo que pasa, pero yo me arrodillo, pero yo me derramo delante de ti. Yo no entiendo este proceso, Señor, tú me prometiste bendición y lo que veo es enfermedad, y lo que veo es crítica, y lo que veo es burla, y lo que veo es esto. Pero tú dices: yo permanezco en ti, yo sigo confiando en ti, no importa lo que el enemigo quiere traer. Hermano, cuando tú permaneces, empiezas a crecer en Dios. Hermanos, ¿verdad? Dios bendiga a los líderes, ¿verdad? Nuevos que están presidentes en su directiva, porque hablaba con una de la directiva y le decía: usted, hermano, ha sido parte de la directiva. Y yo le digo: sí, hermanito, he sido parte de la directiva. Entonces yo me gozaba, porque yo le digo: hermano, le digo yo, si de presidente se trata, por la gracia de Dios, hemos estado unos años
de presidentes, y no solo aquí, sino que en diferentes iglesias, 6, 7 años de presidente, de vicepresidentes también, de secretarios también, de tesorería también, de vocal también, vocal hasta 3, también hasta allá atrás, también hemos estado. Es así como usted crece en la obra de Dios, pero si tú no quieres crecer, no sirves. Por eso dijo alguien que el que sirve, sirve. Que el que sirve, sirve. Cuando tú, me gozo cuando unos hermanitos entran por las puertas, son nuevos, y de repente no hay necesidad que tú le digas, recoge esa silla, porque ellos lo recogen. No hay necesidad que le diga, ayúdame con la mesa, porque lo recogen. No necesitan el título de liderazgo. No necesitan el título de presidente. No necesitan el título de directiva para hacerlo, sino que tiene ese acto de servicio siempre. ¿Cuántos quieren servir así siempre en la casa del Señor? Entonces, el lenguaje corporal es muy importante, ¿verdad? A veces observo eso, como yo decía, me gusta la actitud de alguien que quiere aprender, de que quiere recibir. Aunque sea, hermano, cualquier versículo de la palabra del Señor, aprendemos de ella, amén. Aprendemos. Y hablaba de esto, hermano, todo lo que hacemos en el Señor, porque nosotros recibimos lo que damos. Hay quienes se molestan porque quieren recibir algo de alguien cuando no han dado nada, cuando no dan, pero quieren recibir. Recibimos lo que no damos, cosechamos lo que sembramos. Cosechamos lo que sembramos. Todo lo que tú haces, mi querido hermano, todo lo que tú haces, se te devuelve. Todo lo que tú haces se te devuelve. Todo. Todo trae su consecuencia, como yo decía. Por ejemplo, el enojo. Y si usted me está siguiendo, mi querido hermano, ya vamos a llegar en el pasaje de la palabra del Señor. Es un pasaje que estremece. Allí, hermanos, Primera de Crónicas, capítulo 21. Para los que no tienen Biblia, ¿ven? Y gustan hacer orden de Biblia, ¿verdad? Los ordenamos, les hacemos favor. A muchos, ¿verdad, hermanos? A veces no tienen Biblias y se han acercado. Yo me siento, hermano, la verdad, honrado. Me siento, yo quiero ayudar a mis hermanos, muchos hermanos nuevos. A veces dicen, ¿dónde está la librería? ¿Qué hermano? Usted de casualidad no sabe dónde hay una librería. Pues ahorita hay muchos medios para hacerlo, para ordenarlos, pero también hay librerías todavía. Así que usted, hermano, busca su Biblia, busca la palabra del Señor, ame la palabra del Señor, amén. Allí en Primera de Crónicas, capítulo 21, verso 1. Dice allí, leamos ese solo versículo con meditación. Miren lo que dice allí en el capítulo 21. Dice así: pero Satanás, dice, se levantó contra Israel. ¿Y qué dice? E incitó a David a que hiciese censo de Israel. Ahí nomás. Yo quiero decirle algo. Cada vez que la Biblia dice pero, cuando dice un pero es porque hay un contexto de lo que estaba pasando. Yo no había visto otro rey que tenía realmente caballería y autoridad y era todo un guerrero grande como David. Estudiando Crónicas, hermano, tú te das cuenta que David era temido por sus alrededores. Reyes, hombres se unían a David, guerreros se unían a David, porque dice que miraban que Dios estaba con David. Cuando tú estás con Dios, mi querido hermano, eso toma fuerza y autoridad. Alguien me decía en una ocasión, guarda tu testimonio siempre, porque el guardar tu testimonio, eso lleva como 100 predicaciones. Y yo digo, 100 predicaciones. El cuidar tu testimonio es como 100 predicaciones. Porque tú puedes hablar bonito aquí, pero las miradas están detrás de ti cuando rodeas la iglesia. Dónde te paras, dónde te pones, a quién raiteas, a quién llevas, a dónde conversas. Las miradas están sobre ti. Y uno, hermano, sí observa cosas. Pero yo, como les decía, a veces tal vez, por eso no hagas, ¿cómo fue el pensamiento? Y por eso para allá vamos.
El pensamiento decía que no hagas cosas buenas que parecen malas o cosas malas que son buenas, pero en realidad, hermanos, la gente no entra en tu pensamiento, en tu intención, pero tú sabes cómo te estás portando. Y como me dice el pastor y como nos dice el pastor, si tú no has hecho nada malo, ¿para qué te vas a sentir malo? ¿Para qué te vas a... ¿Para qué vas a sentir vergüenza de algo cuando tú sabes cómo te comportas delante de Dios? ¿Cuántos quieren comportarse bien aquí? Amén. No todos nos gusta portarnos bien a veces. O a veces no todos les gusta portarse bien. Pero trae bendición. Por eso los consejos del pastor, hermanos, nos edifican, nos benefician, nos llenan, nos nutre. Amén. Los consejos. Entonces, aquí dice la Biblia, miren hermanos, quiero rápidamente. David ya había tumbado a Goliat, el jovencito, aquel pastorcito de ovejas, ya había tumbado a Goliat. Ya había tumbado a Goliat. ¿Sabe qué pasaba? Ya pudo haberle quitado la cabeza también a Saúl. Fue cuando entró en la cueva con la espada misma de Saúl, lo podía matar. No lo hizo. Andaba en el desierto, andaba con 600 hombres. Dice la Biblia que se les conocía como los hombres, ¿verdad?, valientes de David. Son los hombres que tumbaron a un hermanos de David, tumbaron a los grandes de Gat, hermanos de Goliat. No solo había un gigante, había más gigantes, uno que tenía 6 dedos por cada pie, dice la Biblia, 6 dedos por las manos. O sea que había todos esos hombres y David era un ejército temible. David ya había pasado muchas cosas, ya estaba en el reinado y era temido el hombre. Tenía una caballería que cuando yo leo allí los versículos más enfrente lo podemos leer luego por el censo que se hizo. Dice que una de las cosas o una de las causas por qué se hace el censo es esto: para ver el número del pueblo o de la nación. En Guatemala se practica mucho eso cuando llegan, empiezan a tomar nota en las casas y todo eso en aquel tiempo. Yo no sé cómo lo hacen ahorita todavía, pero hermanos, para ver la cantidad de gente, de personas, David mandó a ver cuántos ejércitos tenía. Cuántos ejércitos tenía en la nación. Y otra cosa dice, por la causa se hace el censo, es por la riqueza que posee la nación. La riqueza que tiene la nación. ¿Por qué a veces suben documentales de Estados Unidos que quién es más temible en armamento, si Rusia o Estados Unidos? ¿Quién es más temible? ¿Quién ganaría la guerra si pasara esto, pasara aquello? Porque lo que quieren es exponer su arsenal para que el otro, ¿qué?, vea realmente lo que el otro tiene, que tenga, ¿verdad? Entonces eso es lo que pasa con el censo. Y aquí, hermanos, vemos en el versículo 1, que usted lo leyó conmigo, y si lo quieren volver a leer, dice: Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Aquí hay algo que resalta, hermanos, por eso yo le traje esta introducción y estos pensamientos al principio. Porque si hay algo que resalta aquí en el corazón de David, era el orgullo. El orgullo. ¿Cuántos han escuchado que David pecó con Betsabé? ¿Han escuchado ya eso? Amén. Que David cayó en adulterio. Y aquí aparece otro pecado. Aquí aparece otro pecado que hizo David. Pero ¿por qué es muy famoso el adulterio con Betsabé? Y a veces no nos predican mucho de este censo. ¿Por qué razón? Escuche bien. El pecado que David cometió con Betsabé, no solo del pecado de adulterio, sino que también
de asesinato. Mató a Urías, el heteo. No fueron involucrados, ¿qué? Muchas personas en ese pecado. Y aquí va lo fuerte, ya estamos entrando en lo fuerte, amén. Pero ¿por qué el cronista registra aquí lo que es el pecado del censo de David? Pero Crónicas no registra el pecado de David con Betsabé. ¿Será que el adulterio es menos que el censo que hizo David? Yo en una ocasión dijo, cuando usted lee Crónicas lo está viendo desde el punto de vista de Dios, y cuando usted lea en Samuel está viendo desde el otro punto de vista diferente. Entonces, ¿cómo está eso? Hay cosas resaltadas en Crónicas que Dios quiere que nosotros veamos, lo que Él quiere que nosotros miremos. Por ejemplo, aquí lo que Dios quiere resaltar en el corazón es que David llegó un momento donde él dijo, a ver Joab, vaya y cuenta cuánto ejército tengo. Y dice la Biblia que Joab llevó su caballo y fue y contó todo su ejército. Y cuando contó todo su ejército le dijo, David, tenemos 1,000,000 de soldados listos para la guerra. Entonces lo que está haciendo David allí es, a ver cuánto tenemos, a ver de qué estamos hechos. Por eso cuidado con el orgullo en el corazón y con la vanagloria. ¿Cuántas personas a veces presuman lo que ganan por su empleo que tienen? ¿Cuántas personas a veces presuman por lo que compran, por lo que poseen, por lo que pueden hacer? Y Dios es experto en tocar esa área de tu vida, lo que tú presumes. Dios es experto de tocar esa área de tu ego y de tu orgullo que tú presumes. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña en este pasaje? Poco a poco, pero yo quiero que sigamos leyendo. Mire, hasta el general, hasta el ejército, el general, dice la Biblia que le dijo a David. David le dijo, ¿será que es importante hacer esto? ¿Será que es importante hacer esto, David? Observa bien lo que dice allí en el versículo 1, léalo conmigo, capítulo 21, allí donde leímos. Dice, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que se hiciese censo de Israel. Verso 2, léalo conmigo. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo, id y hacer censo de Israel desde Beerseba hasta Dan. Informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Verso 3, mira la respuesta, hermanos. Lo que David no miraba, lo miraba su general. Lo que David no miraba, el general lo podía ver. El general lo miraba. Mire lo que dice el verso 3. Dijo Joab, añada Jehová a su pueblo 100 veces más, rey, señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi señor? ¿Sabe qué es lo que le está diciendo Joab allí? No necesitas contar tu ejército, David, porque todo lo que hay en tu reinado a cabo es tuyo. ¿Qué te sacas con contar tu ejército? ¿Cuántas veces tú dices, cuánto gano yo cada día? ¿Cuánto gano yo cada semana? Y el Señor te dice, te voy a poner en cama una semana y a ver de qué está hecho tu corazón. Y cuando te quedas en casa toda la semana por tu enfermedad, dice, ¿cuánto perdí esta semana? Y Dios te dice, allí está tu corazón, porque donde está tu corazón, porque donde está tu tesoro, estará también tu corazón. Por eso cuando alguien se molesta porque algo no salió bien o porque algo le hicieron algo, es porque allí está la área donde tú todavía tuerces y no quieres soltar. Entonces, Joab le dice lo que David miraba, y aquí está en pregunta, ¿no son todos estos siervos de mi señor? Verso 3.
¿No son todos estos siervos de mi Señor que están a tu servicio? En otras palabras, ¿para qué procura mi Señor esto que será? ¿Para qué? Los que están leyendo conmigo, amén. Dice, ¿para qué procura mi Señor esto que será para pecado a Israel? Allí es donde entra, mi querido hermano, mi querida hermana, que tu pecado, hay pecados que no involucran más personas, pero hay pecado que involucra a la familia, involucra personas, involucra la iglesia, involucra el liderazgo, involucra muchas cosas más. Y es donde los daños se hacen por todos lados. Y es de los daños que se hacen por todos lados. Y por eso aquí lo que Joab le dice a David es: abra tus ojos, ¿por qué haces esto? Si Dios te ha bendecido con tanto ejército, ¿por qué? Porque David quería saber cómo estaba su reinado. ¿Por qué? Porque tal vez estaba perdiendo dónde está su fuerza y su fortaleza, y se estaba inclinando en lo que podía hacer. Allí entra una enseñanza tremenda, hermanos. ¿Cuántas veces te fías por una profesión? ¿Cuántas veces te fías por tu ingreso, por lo que puedes ingresar? ¿Cuántas veces te fías por la posición que tienes? Y David ya estaba en una posición, tenía hombres alrededor. Si él quería matar a un enemigo, lo hacía al instante, lo hacía. Quería madera del Líbano, mandaba decir a aquel rey: mándame madera porque ocupo madera de cedros. Y le llegaba cargamento. David tenía, en otras palabras, mucho y todo a su disposición. Pero llegó este momento donde mandaba a Joab, el general de su ejército. Verso 4, léalo conmigo, quiero avanzar, amén. Mire lo que dice el verso 4. Mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David. Verso 5. ¿Cuántos habían, hermanos? Verso 5. Y había en todo Israel 1.100.000 que sacaban espada, y de Judá 470.000 hombres que sacaban espadas. Verso 6. Entre estos no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era ¿qué? Abominable a Joab. Hasta el general tenía miedo de lo que estaba haciendo por el pecado que hacía David. Por eso dice aquel refrán: no hay peor ciego el que tiene ojos y no quiere ver. Lo está guiando un ciego y dice: pues me voy detrás de él, aunque también yo me caigo al hoyo. Por eso Jesús dijo: un ciego no puede guiar a otro ciego. Un ciego no puede guiar a otro ciego. Y a veces hacemos cosas, y a veces queremos hacer cosas o haces cosas que te dejas guiar por otro ciego. Por eso el pastor habla mucho del chisme, habla de la actitud, habla al principio del año. Yo disfrutaba todo eso. Yo disfrutaba todo eso, hermanos. Porque tu sonrisa dice mucho. Porque lo que tú haces, tu actitud dice mucho. Dice mucho. Por eso yo estaba hablando todo esto al principio como introducción. Y si usted no lo recibió, pues pasará para otra ocasión si se puede. Pero ¿sabe qué? Por eso di una lista del orgullo, del enojo y esto y todo. Hay tantas cosas, hermanos, en el corazón. Por eso dice: cara vemos y corazón no conocemos. Necesitamos dejarnos moldear realmente. Los años pasan, pero eso no cambia a ningún hombre. Como dijo alguien, nadie entra en una iglesia y es transformado si no se deja moldear, si no se deja moldear por el Espíritu Santo. Eso, hermanos, gloria al Señor. Entonces nos damos cuenta, yo quiero llevarlo allí mismo, en el verso, estamos en el verso 7, vamos en el verso 7 y dice: porque dice que era abominable a Joab, y dijo: allá todavía queda Benjamín, allá todavía queda Efraín, allá queda todavía los levitas, pero ya no voy porque
si no se le va a subir más el ego a mi señor David. Entonces el verso 7 dice, asimismo, esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Yo quiero que observe el verso 8, donde rápidamente quiero que observe algo. Dice el verso 8, entonces dijo David a Dios, he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. ¿Cuántos a veces han hecho cosas locamente? A veces hemos hecho cosas locamente, hermanos, y hemos pagado consecuencias. Y hemos pagado las cosas por hacer cosas locamente. David lo reconoció. Uno cuando ve esta historia dice, ¿qué de malo tiene contar tu ejército? En Números 26, hace falta tiempo para ver todo eso. Números 26, Dios le dice a Moisés, Moisés, dile a Josué que vaya y cuente al ejército para que vayan a la guerra y pelean. Cuenta, haga un censo. Pero aquí no permitió el Señor el censo. Pero allá sí permitió los censos con Moisés. ¿Qué de diferencia hay de un lugar a otro lugar? ¿Sabe qué me enseña a mí esto, hermano? De que cuando Dios, hermanos, quiere que hagamos algo, lo vamos a hacer. Nos guste o no nos gusta hacer. Que cuando Dios nos diga, no lo hagan, pueblo mío, no lo vamos a hacer. Aunque queramos hacerlo. ¿Cuántos dicen amén? Cuando Dios habla, cuando escuchamos la voz de Dios, cuando escuchamos su palabra, eso le agrada al Señor. Y no hacer algo cuando el Señor no te está diciendo que hagas algo. Cuando Dios te dice, testifica de lo que yo he hecho en ti, testifícalo. Cuando Dios te dice, testifica ese sacrificio que me has entregado, que me has dado, testifícalo para la gloria de Dios. Pero cuando Dios no te dice que lo digas, ni te dice que lo hagas, o no te está mandando a hacer algo, a Dios no le agrada. Por eso cuando Él te dice, ¿sabes qué? Hazlo en secreto y yo te lo recompensaré en público. Allí sí, ¿verdad? Quédate quieto porque Dios lo recompensa en público. Entonces, mira, si usted ve ahí conmigo, hay tres etapas en la vida de David que si nos damos cuenta, David, la etapa es del 1 al 8, es el censo que David hizo, lo que había en su corazón. La segunda etapa viene el castigo sobre David. El castigo sobre David. En el castigo sobre David viene un ángel, o más bien viene un profeta. Y el profeta le dice, levántate y ve hacia David. Dile a David, si quiere que yo traigo hambre sobre la nación. Es el primer castigo. La segunda es que si quiere que yo lo suelto en manos de sus enemigos, para que sea derrotado por un tiempo por manos de sus enemigos. Y la tercera etapa de castigo es esto. Yo lo puedo castigar y yo puedo traer mi juicio. Yo puedo castigarlo. David dijo, si no puede sufrir la nación por mí, no puede sufrir la gente por mí. Yo fui quien cometió el pecado, yo fui quien cometió lo que hice. Si me suelto en las manos de los enemigos, de los hombres no tienen misericordia. ¿Cuántas veces usted ha ocupado ayuda de alguien y es cuando menos le quiere dar ayuda al hombre? ¿Cuántas veces usted ha querido el apoyo de alguien? Por eso dice aquel canto que a veces los hermanos cantan, es más fácil sentarse en una silla y criticar que decirle, siga adelante, hermano. Es más fácil sentarse en una silla y criticar todo. Alguien me dijo en una ocasión, nunca critiques el zapato ajeno. Nunca critiques el calzado ajeno. Porque tú no sabes
Tal vez tú no estuvieses vivo, no estuvieses en una iglesia, estuvieses ya en una cantina, estuvieses ya en un bar, estuvieses donde estés, si tú estuvieses en ese zapato, en ese proceso. Nunca critiques la debilidad ajena. A veces decimos, ay, este hermano siempre quiere pasar a reconciliarse, sigue orando por él, pero no lo critiques, porque nunca debes juzgar la debilidad ajena. Antes bien, dice la Biblia, tú que estás en pie, dele gracias a Dios porque estás en pie, pero nunca critiques los zapatos de otra persona, porque tú no estás en la mente ni estás en el proceso de la otra persona. Y muchas veces criticamos la lucha de otra persona. Muchas veces criticamos porque lo miramos pequeño de lejos, lo miramos pequeño de lejos. Hermanos, a todos nos manda el Señor de amarnos de unos a los otros, y cuando nos manda a amarnos los unos a los otros es también de ayudar los unos a los otros. Pero cuando es conmigo el problema, ¿cómo actúo yo en el problema? Pero es cuando conmigo tiro maldiciones, tiro juicios y tiro esto, porque es conmigo. No. Cuando Dios te prueba, realmente si tires maldiciones o tires bendiciones. Pero ¿cuántos quieren tirar bendiciones? Decir, Señor, tú sabes lo que haces. ¿Por qué? Porque Dios sabe el proceso de cada persona, de cada uno de una persona. El enemigo es astuto, hermanos. A David le llegó de esta manera a tentarlo. Desde el huerto tentó a aquella mujer, le tentó a Eva. A Esaú lo tentó cuando estaba, ¿qué? Exhausto, cansado Esaú. Llega y dice, ¿y para qué quiero yo mi primogenitura? Dame de ese guiso. ¿Cómo estaba Esaú? Cansado. Cuando José estaba, ¿dónde? Cuando fue tentado por la esposa de Potifar. ¿Dónde estaba José? En la casa de Potifar. No estaba allá cuando estaba cuidando las ovejas, cuando estaba en el hoyo allá en la cisterna, cuando estaba en la cárcel. No, lo tentó cuando estaba en el palacio. Lo tentó cuando estaba en su momento. Ahí fue cuando lo mandaron, ¿verdad? Injustamente a la cárcel. Moisés, la gente le pedía agua, le pedía pan. ¿Dónde fue tentado Moisés? Fue tentado en ese momento. ¿Y qué es lo que hizo Moisés? Golpeó la roca en un momento. Sansón, ¿dónde fue tentado? Cada vez que él acudía con los filisteos, cada vez que acudía a Timnat, dice la Biblia, y Sansón se sentía cansado y se apoyaba, ¿dónde? Con Dalila. Jesús, ¿dónde fue tentado? Como yo ya lo dije, cuando tuvo hambre. Judas, ¿dónde fue tentado Judas? El Iscariote. Dice la Biblia que Judas era el tesorero de los 12, de los discípulos de Jesús. El tesorero, por los que no sabían. Judas cargaba la bolsa donde echaba el dinero. ¿Dónde fue tentado Judas? Con el dinero. ¿En cuántas piezas de plata vendió al maestro, a su señor? 30 piezas de plata. ¿Por qué fue tentado? Por el dinero, porque siempre cargaba, allí estaba en el bolsito, allí estaba su tesoro. Y donde está tu tesoro, estará tu corazón. Ananías y Zafira. Mira, hermano, esto es para estudiar estos pasajes. Ananías y Zafira, ¿dónde fueron tentados? La iglesia primitiva estaba creciendo. Cuando la iglesia primitiva estaba en su momento glorioso, dones, manifestación del Espíritu Santo, y estaba en un momento hermoso, hermanos, la presencia de Dios estaba manifestando. Ananías y Zafira vieron que Bernabé, dice, vendió una propiedad. Y cuando lo vendió, la iglesia primitiva halagó a Bernabé. Halagó a la familia de Bernabé. Quizás Pedro dijo, vamos a pasar a Bernabé, vamos a orar por Bernabé porque vendió su heredad y se lo dio aquí a los pies de los apóstoles. Y la iglesia aplaudía y la iglesia halagaba, aplaudía a Bernabé. Eso vio Ananías y dijo a Zafira, ¿por qué no hacemos nosotros eso también para que nos aplaudan en la iglesia?
¿Por qué no hacemos nosotros eso también para que nos halaga en la iglesia y podamos tener favor de los apóstoles? Vendamos nuestra heredad también. La vendieron, pero dice la Biblia que dijeron, es mucho. Como cuando usted dice, lo pongo, no lo pongo para el templo, pero sí, pero es mucho, le quito otro poco, le quito otro poco. Dios ya vio la intención de tu corazón. Y David, ¿por qué el Señor traía estos personajes a mi mente? Porque Dios vio la intención de David. La intención. ¿Qué tiene de malo hacer el censo? Sí, pero tú lo que quieres es presumir tu ejército, tu arsenal. ¿Qué tiene de malo que el hermano agarra así el micrófono o se posiciona así o se... ¿Qué tiene de malo? Sí, pero Dios está viendo el corazón. No es malo que te pongas la corbata, no es malo que te vistes así como vienes, porque de adentro, dice Jesús, sale lo podrido que el hombre tiene. Y cuando venimos en la casa de Dios y cuando nos rendimos a los pies del Señor, Dios está sacando lo podrido de nosotros, lo que no sirve. Eso es lo que hace cuando venimos a la casa de Dios. Y eso pasó con Ananías y Zafira. Entonces Pedro le dice a Ananías, Ananías le dijo, es cierto Zafira, porque mandó a la mujer primero. Ve tú primero. Ahí va la mujer primero enfrente. Es cierto que vendieron así, sí. No han mentido ustedes a los hombres, sino a Dios. Dios conoce todas las cosas. Cuando uno no confiesa su pecado, cuando uno se pone obstinado, la obstinación, hablar de la obstinación también, hermanos, hablamos de Saúl, hablamos de muchos personajes, hablar de la obstinación. La obstinación es peor que la brujería. Aquellas personas que son obstinadas y dicen, a mí me vale, yo lo voy a hacer, yo me porto así, yo no obedezco aquí, no respeto aquí. Pero llegará el momento cuando va a ser arrastrado, porque a Dios no se le olvida, hermano, las cosas. A Dios no se le pasa las cosas. A nosotros se nos olvida, a nosotros se nos pasa, pero a Dios no se le pasan las cosas. La obstinación en el corazón, la obstinación, y usted ve la actitud de las personas cuando son amonestadas, cuando son, ¿verdad?, instruidas, cuando son enseñadas. Ves la actitud de las personas. Entonces, ya voy terminando, gloria al Señor, aleluya. Las consecuencias. Y estas personas, hermanos, vemos cómo fueron sus consecuencias el haber obedecido o desobedecido. Entonces, si usted lee ese capítulo cuando llegue en su casa, se va a dar cuenta el final, cómo quedó, cómo termina este capítulo. Es un capítulo de mucha riqueza, de mucho pan. Viene el castigo de David, luego viene lo que es el último. ¿Sabe cómo para la mortandad y cómo termina? David haciendo un altar. El ángel le dice, está bien, ya te di tu consecuencia de tu pecado. Ahora lo que te voy a decir es que levanta un altar aquí en este lugar donde yo estoy haciendo mortandad. Y esto le doy y termino con esto. En ese lugar donde el ángel estaba haciendo una mortandad tan grande, fueron muertos 70,000 hombres de Israel. Por un ángel, por un pecado, por un censo. Podríamos hablar de otras cosas, consecuencias del pecado. Pero escuche bien y con eso termino. Si usted se lleva esto, es maravilloso. El lugar donde estaba haciendo la mortandad y había 70,000 hombres muertos. Allí Dios le dice, edifícame un altar delante de mí para que cese la mortandad. El lugar se llama Ornán Jebuseo. Ornán es una ladera grande, es una montaña que se llama, un valle que se llama el Ornán Jebuseo. Ese lugar lo compró David para levantar altar. El dueño de ese lugar le dice, yo te puedo regalar. Y David le dice, no, yo compraré la propiedad porque quiero levantar altar a Jehová. Y quiero dar algo al Señor que me cueste, que yo pague el precio de tu propiedad. David levanta un altar allí, lleva el altar del testimonio, el arca del pacto allí en ese lugar. Allí en ese lugar donde David levantó el altar,
se levanta el templo de Salomón. Allí donde el templo de Salomón es levantado, allí años atrás Abraham subía con Isaac para sacrificar a su hijo en ese lugar. Pero luego, cuando llegó el momento de Jesús, Jesús subía con su cruz a ese lugar también, porque ese lugar tiene mucho significado, mi querido hermano. Allí cesó una mortandad. Allí el Padre dice a Abraham: detente, no sacrificas a tu hijo. Allí hubo misericordia. Jesús también nos dio misericordia en ese lugar donde nosotros merecíamos una mortandad, un juicio. Pero Él envió a su Hijo a morir por nuestros pecados. Allí levantó un altar donde Él fue crucificado y cesó el juicio. Allí es el lugar, es de las montañas. Por eso los samaritanos dicen: es acá con nosotros en esa montaña, porque la montaña Moria es una montaña que tiene muchas laderas, y ellos dicen: de este lado es la montaña que Dios ha escogido, y los judíos dicen: de este lado es con nosotros. Entonces, por eso está esa pelea. ¿Dónde es el lugar? ¿Dónde es el lugar? Pero es la colina Ornán Jebuseo, donde sucedieron cosas grandes, hermanos. Gloria al Señor, aleluya. Pero ¿por qué? Si usted se da cuenta, por un pecado, por un error de este hombre, de David, por este error, entonces nos damos cuenta que para lo que nosotros es pequeño, para Dios es grande, porque delante de Dios no debe existir, no tiene que existir el pecado. Por eso nosotros no nos presentamos delante de Dios como queremos, sino por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ponemos de pie, hermanos, aleluya.